Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo. En una semana muy pero muy delicada para el gobierno nacional y naturalmente en este caso para la Argentina por la situación de la inestabilidad cambiaria, de la inestabilidad macrofinanciera, de la inestabilidad del programa económico. Programa económico que aparentemente, según aquellas declaraciones del presidente y por lo que podemos ver, está en construcción, está permanentemente en debate. No solamente por las diferencias internas con Cristina Kirchner, del Frente de Todos con Cristina Kirchner, mejor dicho, de Alberto Fernández con Cristina Kirchner, sino también por las propias diferencias internas dentro del propio equipo económico del presidente de la Nación. Un recuerdo muy vago, hasta la llegada de Daniel Scioli en lugar de Matías Culfas, uno podía pensar rápidamente que la política industrial con Culfas, la laboral con Moroni, la monetaria con Pese, la impositiva con Marco Del Pont y bueno, la política económica en su conjunto con el ministro Martín Guzmán, está en manos o estaba en manos de funcionarios del presidente de la Nación. ¿Dónde había una ascendencia muy fuerte del kirchnerismo? Bueno, en la parte de subsidio, ¿no? Como decimos siempre, que es el gasto discrecional más alto que tiene el Estado Nacional. La semana pasada, con un dato que les voy a dar que tiene actualidad, hubo una reunión muy mencionada entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian. Primer dato. Cristina Kirchner está, como dicen en su entorno, de rondín. Es decir, volvió a tener esa hiperactividad, o mejor dicho, esa actividad de encuentros ecuménicos que había tenido en la previa de la constitución del Frente de Todos. En este caso le tocó a dos personas de las que conocemos. La más mencionada, la más comentada fue la de Carlos Melconian. La menos comentada fue la de Héctor Daer. La de Héctor Daer la menciono no solamente porque vamos a hablar del acto primero suspendido y después nuevamente levantado de la CGT, sino porque algunos especulaban, una especulación maliciosa y en términos de información falsa, que Daer había sido el que motorizó la suspensión del acto de la CGT después del encuentro con Cristina. Bueno, esto no fue así. El encuentro con Cristina fue el jueves pasado en el Senado de la Nación y nada tuvo que ver el ejercicio posterior porque Daer había sido efectivamente el que había arreglado el acto con Alberto Fernández. Y Cristina Kirchner, lo que podríamos pensar, un gesto de amabilidad, por no ser demasiado exagerado con los términos, decidió pasar el acto que iba a hacer este viernes al sábado para no pisarlo justamente con el acto de Alberto Fernández. Un tema interesante que se habló en la reunión de Cristina Kirchner y Melconian tiene que ver con la situación cambiaria. Y ahora vamos a hablar de esta coincidencia entre Cristina y Carlos Melconian. Pero hay algo interesante de la gestión de este encuentro, que fue que lo ejecutó la titular de la Fundación Mediterránea, Pia Astori, a través de Fabián Francioni, el intendente de Leones, de la Municipalidad de Leones de la provincia de Córdoba. ¿Por qué es interesante esto? Porque la familia Astori, de la presidenta de la Fundación Mediterránea, son dueños, entre otras cosas, de una empresa de ladrillos. ¿Qué situación tiene la empresa de ladrillos de la familia Astori hoy? Un crecimiento exponencial. Tal es el crecimiento que el planteo que le hace hoy la compañía, que tiene el 51%, 49% en realidad, la familia Astori, le hace al Banco Central es: déjame importar maquinaria porque quiero contratar más gente porque estoy creciendo muy vigorosamente. Es decir, la figura de este think tank, esta fundación ultraliberal, que sponsorió en su momento a Domingo Cavallo y que hoy le pidió a Carlos Melconian un programa económico, que ve con muy malos ojos el rumbo del gobierno, hoy está ganando plata esa compañía como nunca en su vida. Como nunca en su vida. ¿Qué significa esto? Estoy hablando de un carácter de hipocresía, absolutamente, para nada. Es más, Pia Astori puede creer perfectamente, la Fundación Mediterránea,
que no es sostenible este crecimiento y están aprovechando una bonanza que entienden puede ser muy efímera. No es eso lo importante. Lo importante es que este dato del crecimiento del sector privado, de la actividad y de cómo los empresarios vuelven a tener mucho, pero mucho dinero gracias a la actividad de sus compañías, remonta a una conversación que tuvo un intendente opositor con algunos comensales en su casa, a los cuales les contó una anécdota parecida, que es que en su distrito, un distrito de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, los empresarios empezaban a dudar de si efectivamente la alternativa opositora era lo más atractivo. ¿Qué decían? Mirá, nosotros ya votamos para llenarnos aún más, para ganar aún más plata. Y, perdónenme el francés, nos la pusimos de gorro con Mauricio. Hoy estamos ganando mucha plata, como nunca, y además lo que vemos es que los empleados vienen con la motito, con una reactivación que permite que estén dentro del sistema. No más que eso. Mucha crítica, mucho descontento de ese trabajador con empleo formal por los precios y por la inflación, naturalmente. Ahora, ¿esto significa que los empresarios grandes, medianos y pequeños se van a volcar masivamente a apoyar a Alberto Fernández o a quien sea que vaya a elegir por parte del peronismo el año que viene? Absolutamente no, porque además es un universo muy, pero muy pequeño. Pero alguien que trabaja y que conoce el universo casi inabarcable de sondeos a los que tienen acceso Juntos por el Cambio, está viendo un fenómeno interesante. ¿Cuál es ese fenómeno? Un fenómeno que se da a la inversa de lo que se daba en el gobierno de Mauricio Macri. Las personas en su metro cuadrado, como patentó Pablo Nopov a este fenómeno de cada uno de nosotros fijándose cómo está respecto a su situación personal, está muy razonable, de correcto para arriba, diríamos. Es decir, ustedes le preguntan individualmente a la gente cómo está y dice bien. Eso, estamos hablando de un promedio, por supuesto, la gente que tiene un ingreso formal, es comparativo, no en el vacío. Ahora, ¿cómo ves a la Argentina? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la situación general? Con mucho descontento, mucha angustia y mucha desesperanza. Es decir, la visión colectiva es que la cosa está muy mal y la visión individual es que está razonable, correcto. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, primero porque le da al peronismo, en caso que no haya un estallido cambiario con su consecuente impacto social, un horizonte, una expectativa. Es más, hoy cuando uno habla con los dirigentes de la oposición, tienen más confianza en la performance del peronismo que el propio Frente de Todos. Hoy hablaba con una de las principales figuras de la oposición y me decía, ojo, que este dispositivo tiene 35 puntos de base, como para arrancar a hablar. Y a partir de ahí, polarización en campaña, más inyección en obra pública y en refuerzo de ingresos. Obviamente esta persona tenía sus preferencias dentro de Juntos por el Cambio y sugería que Macri podía ser un activo como candidato para el oficialismo. El único que le podía permitir al gobierno soñar con un triunfo. Pero ¿por qué me refiero a la reunión entre Cristina y Melconian? Porque Cristina como una preocupación, Melconian como un diagnóstico, coinciden en el riesgo de, y voy a ser elegante, como lo dijo algún ex jefe de gabinete que tuvo problemas de iluminación hoy, un deslizamiento hacia la alza del tipo de cambio. El mismo temor, el de Cristina y el de Carlos Melconian. Repito, el de Cristina como temor, el de Melconian como diagnóstico. Entonces, tal vez, como parte de este diagnóstico, es que Cristina está haciendo estos encuentros que, si uno lo mira con el prisma 2018, fueron preconstitutivos del Frente de Todos. Ahora,
no es en el oficialismo el único sector que está con estos reacomodamientos. En la oposición se da el mismo fenómeno. El caso más emblemático es el de María Eugenia Vidal, el de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el cambio en la estrategia y en el discurso de María Eugenia Vidal es impactante. Es decir, de reivindicar sus diálogos privados con Máximo Kirchner a un sometimiento total a la estrategia de Mauricio Macri en la actualidad. Y Vidal tiene un diagnóstico con una falta de astucia similar a la que la llevó a creer en el plan B, a ella y a su equipo, en mediados de 2019, es decir, creer que podían hacer hociquear al jefe de la coalición, a Mauricio Macri, que es creer que Macri efectivamente la tiene en consideración para un futuro inmediato. Macri la pasó a pérdida a Vidal hace mucho tiempo. Y para lo que le sirve hoy la exgobernadora a Mauricio Macri es para irritarlo a Rodríguez Larreta. Por eso la gira del otro día y la foto por La Plata. ¿Y por qué esto es importante? Porque Larreta efectivamente se irrita con estas cosas. Y tiene una diferencia fundamental con el expresidente, que es que entiende Larreta, uno entiende, puede ser quienes crean en el proyecto de Larreta, que lo hace por responsabilidad, y quienes creen que es un pragmático, que lo hace simplemente por conveniencia, pero no apuesta al cuanto peor mejor. Como sí apuesta, y lo dice en privado y se lo plantea a empresarios, el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué dice Macri? Que Alberto devalúe, que Alberto tenga que hacer las correcciones o que el mercado le haga las correcciones a Alberto, así el costo no lo pagamos nosotros como lo pagamos en la última elección. Y para eso trabaja el expresidente, que obviamente no tendría ningún éxito si el programa económico del gobierno, volvemos al inicio del comentario de apertura, tuviera algún tipo de solidez, ya sea en la cuestión fiscal, en la cuestión monetaria o en la acumulación de reservas. Como esto no ocurre, la sensación de nuevo colectiva es que la situación económica es problemática y a partir de eso se genera el cortocircuito con el acto de la CGT, donde Alberto lo arregla con Daer se va a una conferencia al exterior y las internas que uno ve en el Frente de Todos se replican en la CGT. Y se genera y provoca esta situación bien singular en la que se anuncia un acto conjunto con el presidente, se anuncia que se levanta el acto con el presidente y vuelve a anunciarse que efectivamente Alberto Fernández va a participar el viernes de un acto con la conferencia.